Inés Manzano, abogada ambientalista, es nuestra invitada para examinar el proyecto de ley de reforma tributaria del gobierno. Abogada, buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, gracias por la invitación. En la exposición de motivos y los fundamentos o considerandos del proyecto se hace referencia a principios sustanciales del derecho tributario ambiental, como incentivar consumos amigables con el ambiente, porque el objeto de estos impuestos no es recaudar más, sino regular comportamientos sociales. O sea, esto es algo básico. ¿Se cumple con este objetivo? ¿Cuáles son los incentivos que se establecen? Bueno, la reforma tributaria efectivamente está presentada como que si fuera una reforma para temas verdes, pero si se la ve, no solamente tiene temas verdes, sino que hay otros temas adicionalmente. Lo que me llama la atención efectivamente es que las motivaciones son para cambiar el comportamiento de digamos, los consumidores, y habla de que hay una evidente contaminación. Pero nunca se habla de hacia dónde van a ir esos impuestos verdes, y hablas de que los estás imponiendo, porque hay una contaminación evidente. Entonces tienes que redireccionar todo ese dinero que está ingresando por impuestos verdes, entre comillas, a solucionar esta contaminación. Pero no se habla ni qué tipo de contaminación, ni hacia dónde van a ir, digamos, encaminados, sino que hablan de salud y hablan también de educación. Ahora, el proyecto de ley crea dentro del ICE el impuesto ambiental a la contaminación vehicular. Pero en contrapartida no se establecen incentivos tributarios o exoneraciones para los vehículos híbridos. Veamos lo que dejó registrado Carlos Marx Carrasco, director del SRI, acerca de los carros híbridos, aquí en Contacto Directo la semana pasada. Se está revisando la tabla del ICE de los autos híbridos. Yo diría una suerte de afinamiento, de corrección de algunas distorsiones, porque la verdad sea dicha, se cometió algún error cuando se estableció el ICE para vehículos híbridos, porque se decía que el híbrido no contamina, y ocurre que depende de la calidad, depende de la gama, y si es que consume combustibles fósiles, obvio que contamina, y además tiene una batería, de lo que se me ha dicho a mí, es altamente contaminante. Los autos que no contaminan con emanación de CO2 son los autos eléctricos. Si bien es cierto que los híbridos no son 100% descontaminantes, su consumo de combustibles es un tercio o al menos la mitad que en los carros comunes. Ahora, reducir el consumo de combustibles que tanto cuesten subsidios al gobierno no es un argumento más que suficiente para que los híbridos se liberen de cargas tributarias en vez de recargárselas. Bueno, efectivamente, quien haya dicho al economista Marx, Carrasco, que los híbridos no contaminan, pues seguramente no entiende lo que hacen los combustibles fósiles. Pero efectivamente todos los carros que utilizan combustibles fósiles tienden a contaminar, o sea, emiten CO2. Los híbridos en menor cantidad, ¿por qué? Porque tienen el sistema obviamente eléctrico, ¿no? Y la batería es contaminante cuando se convierte en desecho. Mientras está en el carro no tiene nada de contaminación, o sea, no, porque está siendo utilizada. O sea, como toda batería. Ahí, como toda batería, es es de una sola vida y de larga duración. Entonces, más vale regulen qué van a hacer con esos tipos de desechos. Creo yo que el impuesto como está, se llama impuesto ambiental a la contaminación vehicular. Si es a la contaminación vehicular, ellos tienen que entender que no es el centímetro cúbico del carro por el cual tienen que imponer este nuevo tributo, sino por el recorrido que hace ese carro y por el uso entonces del combustible en ese recorrido. No es difícil, existen ya factores de emisión, y los ha hecho Naciones Unidas y el EPA, que es el Ministerio de Ambiente de Estados Unidos, y se puede hacer, y se puede cobrar, cuando uno cobra, pues obviamente la tasa de matriculación. Cada año, pues ahí se ve lo que ha recorrido el vehículo. Así es, y yo sugeriría que si le están imponiendo esto a la contaminación, comiencen a revisar todos estos impuestos que eran al rodaje, famoso impuesto al rodaje. ¿Qué están haciendo con ese impuesto? Porque si se resulta que es casi lo mismo, hay uno que tiene que ser eliminado. No podemos cargar, digamos, de tributos al consumidor cuando escoge. Queremos cambiar los hábitos y escoge un carro híbrido, no tenemos por qué volverlo a cargar con otro impuesto. Y adicionalmente, creo yo que lo que debería hacer el Estado es regular las normas de fabricación de los que se fabrican aquí o de lo que se importa, así claro, como hacen en otros países. Que como es al ICE, el ICE solo se lo carga a los importados donde están los híbridos, pero los locales que no producen híbridos resulta que estarían exonerados porque
pagan el ICE por importar la materia prima, pero luego se los devuelven con un papelito para que paguen el impuesto a la renta, es decir, que están exonerados. Así es, y además hemos visto que la ministra Celi dijo hace poco que todos los que todos los que van a pagar el ICE, ya creo que no van a pagar los que importan los productos, como por ejemplo piezas que pueden ser para fabricación acá. Entonces, si les van a dar todas estas, preventas, o mejor dicho, comodidades al importador, al que hace y fabrica aquí y vende en el Ecuador, pongámosle una norma, así como existe en Europa, que hay la norma Euro 5, que, bueno, si no queremos hacer eso, la Euro 3, que también es muy buena. Entonces, lo que haces es evitas, lo que haces es que regulas las emisiones de CO2 porque estás regulando la tecnología que entra al país, con lo cual vas a consumir menos combustible fósil, eso es lo que quiere el Estado. Ahora, justamente, menos. Aquí viene el otro problema, o sea, la cuestión del combustible fósil, o sea, el consumo de la gasolina en el Ecuador tiene dos aspectos. Primero, que contamina. Segundo, que cuesta una millonada en subsidios, porque tenemos que importar esa gasolina a un precio y la vendemos a otro precio. Es decir, que el beneficio para el Estado sería mayor si más bien se estimula que haya más carros híbridos, pero resulta que esto rige solo para los particulares. ¿Y qué pasa con el transporte público? ¿Qué pasa con los carros del Estado? ¿Qué pasa con los demás carros? Así es, esa es unas excepciones que yo no comprendo, porque el transporte del Estado pues es importante y tienen un parque automotor enorme. Por último, creo que ellos también deberían de estar sujetos a un impuesto, esto es para todos. Igual también están exentos, por ejemplo, las ambulancias, y yo no entiendo por qué, deberían de hacerlo también. Además, a ver si son más eficientes, inclusive hasta en el uso de las ambulancias, que a veces lo que hacen es transportar otras cosas que no sean las personas que están enfermas. Como los carros del Estado, porque se van a pasear para el feriado. Exactamente, entonces, sí, este es un impuesto que de repente hace que el desempeño, logra índices de desempeño por cada uno de los vehículos que tenemos. Y también hay otras excepciones, por ejemplo, los discapacitados creo que tienen razón, porque inclusive se les está exonerando a ellos cuando se traen los vehículos, hay una justificación en eso y no le veo mal. El tema de los taxis están exonerados, el transporte público exonerado, ¿cómo así? Si el 20% de las emisiones de CO2 que reportó el Ministerio del Ambiente, creo que hace un par de años, provienen del transporte y del transporte público. ¿Qué pasa entonces también con otro tipo de vehículos? Los cuadrones, las motos, los aviones no comerciales, los helicópteros no comerciales. ¿Qué pasa con eso? O sea, ¿por qué no estamos también regulando eso de ahí, si la tecnología? Es un impuesto verde, exactamente. Si este es un impuesto verde, mi recomendación, olvídense del impuesto. Si quieren otro tipo miren por dónde lo van a sacar. No está bien implementado de esta manera. Deberían si lo que quieren es evitar la contaminación, deberían de tener mejor regulación de la tecnología, del monóxido de carbono que se emite, del tipo de combustible que estamos vendiendo, porque encima tenemos un combustible que no es idóneo, el diésel de aquí no está bien. Y obviamente tiene mayores emisiones de gases contaminantes. Entonces yo creo que por ahí va la cosa, debería de primero regularse y después entrar a un tema de impuestos, pero que tenga un fin verde. Claro, un fin verde. Ahora vamos al impuesto redimible de 2 centavos a las botellas plásticas no retornables. ¿Cuáles son sus observaciones sobre este impuesto? A ver, lo que sé es que hasta 2 centavos, y dependiendo, me imagino yo, que va a ser 2 centavos para las botellas de mayor, digamos, contenido, 1 litro, etcétera. Pero no lo dice, pero no lo dice, sino que dice hasta 2 centavos. Pero exacto, yo estoy imaginándome porque dice que va a ser regulado. Pero estamos viviendo en este país lleno de normas, de ley, no de categoría de ley. Estamos viviendo sin reglamentos. Ya el Código de la Producción va a tener 1 año sin reglamentos para los incentivos verdes. Ahora, no sé pues cómo será esto que va a regular hasta 2 centavos. Ahora, ¿qué es lo que yo creo? Dice para las no retornables. También creo yo que lo que debemos de hacer los consumidores, más vale los consumidores, no digo el Estado, lo que debemos de hacer es provocar que haya durante 5 años, como se ha hecho en México, es decir, mire, de aquí a 5 años todas las botellas del mercado nacional van a ser biodegradables. Con eso no impones un impuesto. Y lo que hace es que las empresas, las embotelladoras, etcétera, comiencen a pasar a esta mejor tecnología.
y se va a justificar, o sea, este cambio, y no vas a tener este proceso que esto es de recolección, que no está claro. Por eso es que digo que el reglamento será el super mega reglamento, porque no está claro cómo el Estado va a ser retornable, le va a coger, y de repente va a ser el Estado un negocio paralelo de reciclaje. Está bien si quieren hacer negocio con ese tema, pero el tema creo que va más allá de un impuesto, sino que ¿por qué no decimos, igual que la funda, por qué no decimos, en 5 años somos país libre de fundas que no son biodegradables, o de botellas no biodegradables? Eso es una iniciativa interesante, y dejen de cargarnos impuestos. Abogada, gracias por su participación en Contacto Directo. En conclusión, a los carros le van a clavar 2 nuevos impuestos, el ambiental y el aumento de la salida de capitales si es importado, con lo cual un carro que en fábrica cuesta $8.000 terminará costando $23.000, casi el triple, y esos carros son para familias de clase media.